Hoy vamos a meternos de lleno en una historia bien interesante. Es sobre cómo una empresa, ya con su trayectoria, se salvó a sí misma de una montaña de papeles. Es un salto tecnológico que, de verdad, les cambió las reglas del juego por completo. A ver, pónganse en esta situación. Un negocio al que le va súper bien, pero que está literalmente ahogado en sus propios archivos de papel. Y ojo, que esto no es un cuento, ¿eh? Este fue el momento crítico que los obligó a decir, ya, hasta aquí llegamos. Necesitamos un cambio, pero un cambio de verdad. Ok, primera parte. Una empresa ahogada en papel. Vamos a conocer a H2 Vital y entender esa lucha diaria, esa operación manual que ya no daba para más y que estaba frenando su crecimiento. Bueno, ¿quién es H2 Vital? Estamos hablando de una empresa con más de 25 años en Valladolid, España. O sea, no es ninguna novata. Atienden a más de 20,000 clientes. Imagínense. Se dedican a sistemas para mejorar la calidad del agua y del aire. Su modelo de negocio siempre fue el contacto directo, en ferias, en eventos, y lo curioso es que ese mismo modelo, el que los hizo tan exitosos, se estaba convirtiendo en un problema gigantesco. Y el centro de todo este lío era esto, la papeleta. ¿Qué es una papeleta? Pues un simple pedacito de papel. Ahí, a mano, anotaban los datos de los posibles clientes, el nombre, el código postal, el teléfono, toda esa información que era oro puro, la base de todas sus ventas. Miren, esta frase lo resume todo. No estamos hablando de un par de carpetas en un estante, ¿eh? Hablamos de un cuarto completo, lleno hasta el tope de archivadores ordenados de la A a la Z. Ese archivo físico que era su tesoro, su base de datos, era también su talón de Aquiles, su mayor activo y a la vez su mayor riesgo. Y claro, este sistema manual estaba a punto de colapsar por todos lados. Primero, los errores humanos, por montones, letras que no se entendían, datos mal transcritos. Luego, buscar algo era como hacer de arqueólogo, ¿no? Una pérdida de tiempo que atrasaba cualquier decisión importante. Y ni hablar de la seguridad, un riesgo gigante, no solo por un incendio o una inundación, sino también por el tema legal, el no cumplir con normativas de protección de datos como el RGPD en Europa. En resumen, era un sistema súper frágil y que ya no daba más. Bien, pasemos a la segunda parte, diseñando un salvavidas digital. Porque, claro, con ese panorama había que hacer algo. Se pusieron a diseñar un plan para, por fin, decirle adiós al papel y construir una solución moderna. Y aquí la meta era súper clara. No se trataba de usar un poquito menos de papel o de organizar mejor los archivadores. No, no, no. El objetivo era radical. Eliminar el papel por completo. Cero papel. Absolutamente toda la operación de la empresa tenía que centralizarse en una sola aplicación web. Esa era la misión. Para poder hacer eso, pues había que digitalizar cada pieza del rompecabezas. Había que crear un sistema donde todo estuviera conectado. Estamos hablando de la gestión de los empleados, el inventario de las máquinas, la captura de las papeletas pero ahora en digital, la agenda para las citas comerciales, la base de datos de clientes, hasta la firma de los contratos. Todo tenía que vivir en el mismo lugar. Y un punto clave aquí era que la plataforma no podía ser igual para todos. Tenía que ser como un traje a la medida para cada rol en la empresa. Por ejemplo, el gerente necesita ver los números grandes, los reportes. El vendedor, pues su agenda de citas. La persona de telemarketing, su lista de llamadas. Y el técnico, sus visitas de servicio. Cada quien con su propio acceso y sus propias herramientas. Vamos con la tercera parte. El conjunto de herramientas tecnológicas modernas. Ahora sí nos metemos un poco en lo técnico. Porque para construir algo así de robusto, que además pudiera crecer con la empresa, la elección de la tecnología era, fundamental. El equipo se sentó a ver las opciones. Sobre la mesa estaban, por ejemplo, un framework más ligero como Node.js con Express o algo súper potente para empresas grandes como Spring Boot. Al final, ¿con qué se quedaron? Con Next.js. Y la razón es bastante práctica. Les permitía manejar tanto la parte que ve el usuario como la parte de atrás del sistema. Todo junto. Esto para un proyecto que arrancaba de cero significaba ir mucho más rápido y ser más eficientes. Ahora, la base de datos, el cerebro donde se guarda todo.
La elección fue PostgreSQL. Había otras opciones, como MongoDB, que son más flexibles, pero para este caso se necesitaba algo súper seguro y ordenado, una base de datos relacional. PostgreSQL les daba esa solidez para manejar información sensible de clientes, con mucha seguridad, y además permitía hacer búsquedas complejas. Algo importantísimo, sobre todo para cumplir con las leyes de protección de datos. Y aquí viene algo que es de verdad muy inteligente: la seguridad. La arquitectura se basa en 2 servidores. Piensen en esto: un servidor principal, donde corre la aplicación y está la base de datos, y otro servidor, totalmente separado, en otro lugar físico, que es solo para las copias de seguridad. Este segundo servidor solo se conecta de vez en cuando, por un canal súper seguro para hacer el respaldo. ¿Qué significa esto? Que si el servidor principal sufre un ataque, un ransomware o lo que sea, las copias de seguridad están en una bóveda aparte, totalmente a salvo. Cuarta parte. Del papel a los píxeles. Bueno, ya vimos el problema, la montaña de papel, y también el plan de rescate. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo quedó la plataforma, el sistema que jubiló para siempre a ese cuarto lleno de archivadores. Arranquemos con los empleados. Lo que antes eran carpetas y expedientes físicos, ahora es esto: un panel de control súper limpio, súper ordenado. Se puede buscar a cualquier persona al instante, filtrar por su cargo, ver si está activo, todo a la vista, en segundos. Y aquí, la joya de la corona, la base de datos de clientes. ¿Se acuerdan de las papeletas? Pues todas esas notas sueltas, esa información a veces incompleta, ahora vive aquí, centralizada. Es la única fuente de verdad. Cada cliente con su perfil, su historial, todo a un par de clics. Y esto es fundamental también, la gestión de contratos. Miren qué claro, cada contrato con su número, a qué cliente pertenece, cómo van los pagos, todo digital. Se acabaron los sustos de ¿dónde está el contrato? O de no entender un número escrito a mano. Todo está aquí. Y llegamos a la quinta y última parte, la transformación digital de H2 Vital. Sí, visualmente se ve increíble, pero ¿cuál fue el impacto real en el día a día? Vamos a ver los números y los resultados. El primer dato es ¡wow! Un 30%. Es la reducción que se calcula en el tiempo que la gente gastaba en tareas administrativas. Imaginen todo ese tiempo, que antes era buscar papeles y transcribir datos, ahora se puede usar para lo que de verdad importa: hablar con los clientes, vender más, mejorar el servicio. Este antes y después lo dice todo. Es que el cambio es total. Pasaron de un cuarto lleno de archivadores a una base de datos digital y central. De un riesgo altísimo de errores y pérdidas a tener datos seguros y confiables. De procesos lentos, manuales, a flujos de trabajo automáticos y eficientes. Y quizás lo más importante de todo, pasaron de tener información regada por todos lados a tener una sola fuente de verdad para toda la empresa. Pero los beneficios no se quedan solo en el ahorro de tiempo de hoy. Esto es pensar a futuro. Ahora la empresa puede crecer sin miedo a ahogarse en más papeles. Es escalable. Tiene la base perfecta para empezar a analizar sus datos y tomar mejores decisiones. Cumplen con todas las leyes de protección de datos. Tienen una ventaja sobre su competencia y, de paso, son más ecológicos. La recompensa es enorme por donde se la mire. Y para cerrar, queda una reflexión. La historia de H2 Vital es un ejemplo clarísimo del poder que tiene la digitalización. Y nos deja pensando, ¿cuántos otros negocios exitosos, quizá con sus propios cuartos llenos de papel, están a un solo paso, a una sola decisión, de vivir su propia gran transformación?